Bueno, hemos empezado con Ismael Quintana, Justicia y la voz de Graciana Peñafort, porque ha sido muy fuerte todo lo que ocurrió ayer, a partir de la respuesta de Graciana a Morales Solá. Es el país sin justicia, casi una condición necesaria para que pueda seguir operando el neoliberalismo, algo a lo que nos tienen acostumbrados desde el 10 de diciembre de 2015, con el Poder Judicial como escribanía del poder real, insensible, cínico, trabajando en el caso Timerman la demonización del pasado, y entonces todo el mundo es culpable, todo el mundo es corrupto, por eso no deben volver. Creo que la aparición de Graciana ayer fue providencial, fue importantísima, de gran valía. Después lo vamos a escuchar. Estuvo con Gustavo Silvestre anoche en C5N. Valdrá la pena tener algunos tramos, aunque los tuits que ella presentó, yo por ejemplo los leí anoche en mi columna, son de una fuerza, pero no solamente fuerza en el impacto que las palabras pueden tener, hay una fuerza moral muy grande, que es lo que la avala a ella. Ella le contestaba a un Joaquín Morales Solá que se había sumado a la distancia a la comparsa de pseudo intelectuales que en su momento habían acompañado, riéndose, festejando, que Timerman no podía viajar a los Estados Unidos y de esa manera la muerte se acercaba a centímetros del ex canciller. Y entonces habló desde otro lugar, desde un lugar muy humano por encima del dato jurídico o político. Pero hay unos hechos preocupantes en todo esto, que Morales Solá tire de esa forma, bueno, no tira su prestigio, porque posiblemente con la gente de derecha, de muy de derecha, le va muy bien en este rubro. Pero este año pasado, no hace mucho, allá por septiembre creo, o en noviembre, sacó un título. ¿Te acordás cuando López supuestamente había dicho los dólares de Cristina, que los dólares eran de Cristina Fernández de Kirchner? Eso fue muy grave porque era no el análisis de una noticia con la que él podía no estar comprometido, sino era él dando la noticia en la tapa de La Nación. Entonces digo, ¿cómo se animan? Fue inmediatamente desmentido, la realidad mostró que las cosas eran diferentes a como él las había presentado, que era falso lo que estaba diciendo. Exponerse a eso a cierta altura de la vida, porque vos te podés exponer y bien hecho, si vos pensás algo ideológicamente muy potente como lo que debe tener Morales Solá, la discusión te va a fenómeno, es decir, va a defender lo suyo. Lo que no se puede es jugar cambiando el resultado del partido. Vos podés discutir si San Lorenzo mereció ganar o perder. Lo que no podés tergiversar es que el partido terminó 0-0. Perfecto. O 2-2. Eso es objetivo, eso no se puede cambiar. López no dijo lo que señalaba Morales Solá. Y me da la impresión de que el recorrido que hizo con esta nota es como estar cebado. Estar cebado para que vos puedas decir cualquier cosa. Porque mientras vos la escribís, cuando uno hace una especie de catarsis en la nota, hay también un placer en el que escribe. Es decir, Morales Solá estaba sintiendo placer mientras desarrollaba esta nota, pensando que el impacto era positivo frente a quienes lo siguen, frente a quienes lo leen, y él mismo estaba recorriendo dentro de su cuerpo alguna cosa, alguna adrenalina especial que su cuerpo iba despidiendo, que se iba desparramando por él mismo, como consecuencia de darse el gusto de escribir lo que estaba escribiendo, lleno de falsedades, como demostró Graciana Peñafort, muy lejos de que fuera cierto que nunca se interesó Cristina Fernández de Kirchner por Timerman, sino exactamente todo lo contrario, y que tenía plena autoridad para lamentarse como lo había hecho de la muerte de Timerman, que Timerman murió adorándola a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual además fue avalado inmediatamente por Javier Timerman a nombre de la familia. Es decir, los que estaban cerca de Timerman en todos estos momentos, alguno de ellos, creo que es Javier, uno que vive en los Estados Unidos, me parece que vino hacia acá para acompañar esta etapa tan tremenda para la familia, porque todos eran conscientes de que Timerman se estaba muriendo, y lo quisieron acompañar. Y esa persona salió y dijo, siempre, los que estaban cerca, los que le oyeron hablar hasta que pudo hablar, que siempre estuvo muy a buenas y muy cariñoso con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vos salir a decir que después de no darle importancia, después de no interesarte por nada, muere, y vos salís a decir qué lástima, qué pena, qué dolor, hay una enorme hipocresía, si esto fuera verdad. Pero te lo desmiente la familia, además de Graciana Peñafort, que es la que estaba más cerca, permanentemente como abogada de Héctor Timerman. Casi me sale Jacobo. ¿Hay borrachera de impunidad en la palabra de Joaquín Morales Solá? Sí.
también es cierto que fueron tan lejos que ya no hay vuelta atrás y se inmolan, porque no hay posibilidad de que los tipos logren rectificar su palabra. Pero por otro lado, también su nombre y apellido desde la tribuna de doctrina es tan importante que sirve como garante de la mentira. No hay otro garante de la mentira tan fuerte como Joaquín Morales Solá desde sus editoriales para el diario La Nación. Por eso el tipo se inmola en esta historia y él sabe lo que está diciendo. Sí, se inmola frente a un sector de la sociedad, frente a la historia cuando recoja este tipo de notas. A lo mejor no, porque la historia no la escribe la verdad, no la escribe la razón, la escribe el momento, etcétera. Andás a ver qué es lo que nosotros hemos recogido de 1870. Yo cuando leo a José Hernández, cosas que hizo José Hernández como periodista, y que solamente se habla del Martín Fierro de él, digo, qué injusticia. Este tipo fue un enorme periodista y un luchador excepcional, y la gente no lo sabe. De cada 100 personas que han leído el Martín Fierro, 99 ignoran que posiblemente el valor que tuvo como periodista. ¿Quién lo sepultó a José Hernández? Bueno, andás a ver quién sepulta a quién en el análisis de la historia, y en este vértigo además donde me parece que ya no hay más historia, ya no hay manera de echar una mirada. Quiero decir que nosotros nos hemos ocupado de Morales Solá con nombre y apellido, porque Morales Solá tiene la suficiente entidad. Es decir, no me gusta el estar discutiendo periodistas contra periodistas, porque el mal no es exactamente el periodista, sino el medio. Pero en este caso, y como halago podría decirse, el periodista excede a esa media que solamente está dentro de un medio de comunicación como podría estar en otro, y que está atado al perfil que tiene la empresa. Aquí Morales Solá no está atado él al perfil de La Nación, sino que es él mismo, el desatado hombre que tiene una determinada idea. Por eso es que nos podemos ocupar de él como una entidad. Quiero decirlo porque siempre he manifestado que a mí no me interesa pelear periodista contra periodista, porque es una pérdida de tiempo. Aquí el mal está en los que manejan los medios, en las empresas, en la vida de las empresas, y no en cada uno de los periodistas. Pero hay personajes que son distintos, como el caso de la persona que nos ocupa, y posiblemente por eso es que Graciana Peñafort salió inmediatamente a responderle diciendo que era una nota canalla. Y ayer, cuando tuvo la oportunidad de profundizar lo que planteaban sus tweets en el programa del Gato Silvestre en C5N, puntualizó mucho el tema de la historia de la familia Timerman, cómo pesaba en Héctor Timerman el recuerdo de su padre, el recuerdo de Jacobo, el calvario de Jacobo, la tortura, la necesidad de irse del país, y cómo sentir prácticamente lo mismo de la mano del mismo planteo económico que llega a través de la democracia con el macrismo. De todas maneras, la tradición que a mí más me perturba es la de la Daya y la de la AMIA, tan silenciosas en estas horas que no tienen una sola palabra para decir. Y claro, ¿qué van a decir? Si fueron parte de aquellos que condenaron y que arrasaron de alguna manera con la salud de Héctor Timerman, porque, como bien dice el doctor Zaffaroni, en una nota deliciosa de ser que se llama La esquina Bayer y Timerman, de Eugenio Raúl Zaffaroni, dice, no es necesario relatar lo que ya muchos hicieron y todos sabemos. A Timerman lo mataron, o al menos le aceleraron arteramente la muerte. Nadie es ingenuo, dice Zaffaroni, y todos saben que deprimir a un enfermo de cáncer le produce la muerte. Nadie ignora que interrumpirle un tratamiento le quita posibilidades de vida. Ahora no es necesario esconder bajo la toga el hacha del verdugo, pues hay modos más sutiles, causalidades no tan relevantes para la responsabilidad penal, pero sí para la responsabilidad moral. Claro. Que esto es lo que uno le endilga a Morales Solá. Ya no hablemos de La Nación no tiene... Pero el periodista con su nombre y apellido, ya sea con aquella noticia falsa de López, o con este comentario tan duro sigue utilizando la figura de un muerto, diciendo además en el título que no se puede utilizar políticamente a la figura de un muerto cuando ellos, Morales Solá en el primerísimo lugar, y varios más, han utilizado la muerte de Nisman hasta el hartazgo, sí, hasta ellos creo que están hartos, hasta que ahora ya no tienen nada para decir y casi no se animan a sostener que a Nisman lo pudieron haber matado. Pero construyeron un país a partir de Nisman, construyeron un gobierno a partir de Nisman, armaron toda una historia que tuvo una enorme gravitación en la vida democrática del país a partir de Nisman. ¿Cómo te van a venir a decir ahora
que no se puede utilizar la figura de un muerto políticamente. Y además, el que estaba haciendo un uso político de la muerte de Timerman era claramente el propio autor de la nota del diario La Nación. Ayer recordó Graciana que desde febrero de 2015, por imputación del fiscal Policita, Timerman estaba siendo investigado por encubrimiento, por encubrir a los responsables del atentado a la AMIA. Y que eso cae en manos de Bonadío a partir del año pasado para elevar la causa a juicio oral. Y ella puntualizó: por encubrimiento, si algo hizo Bonadío fue sacar a su padre político, a Corach, del juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Encubrimiento fue lo que hizo Bonadío con su padre político en lo que es el mayor atentado de la historia de la República Argentina, el de la AMIA. No quiero perderme el delicioso final de la nota de Zaffaroni, fuerte, grato. Pepe Mujica, con su consabida sabiduría de víctima, dijo hace unas semanas que no hay derrota definitiva ni victoria definitiva, sino lucha. Si no hubiese avances y retrocesos en la lucha, no se trataría de una lucha, sino de un paseo o caminata. Y la lucha por la soberanía de los pueblos tiene 5 siglos en nuestra historia nacional y regional. Estoy seguro de que un día nos sentaremos a tomar un café o a beber una copa de vino en la esquina de las calles Bayer y Timerman. Él dice, habrá una esquina, y tiene mucha razón, habrá una esquina Bayer y Timerman. Alguien tendrá que hacerlo. Así se titula la nota que escribió ayer en página 12, la esquina de Bayer y Timerman. No viene al caso ahora, lo vamos a hacer más adelante, mencionar lo que dice de Osvaldo Bayer, porque estamos hablando de Héctor Timerman, de esta nota que tanto dolió de Morales Solá y del diario La Nación, y que refutó de una manera excepcional, me parece que en forma exitosa, Graciana Peñafort. Habló desde esos dos lugares, desde el corazón y con ese manual jurídico en la mano para decir, señores, si queremos que regrese la justicia hay que ir por este camino. Pero ayer habló mucho más con el corazón que desde el costado jurídico. Hoy Ricardo Forster escribe una nota en página 12 titulada La derecha y las nuevas creencias. Leer una partecita de estas notas, como recién de la de Zaffaroni, poco menos que es un crimen, pero tomo una parte y seguramente después retomaremos otros tramos, porque son notas que guardamos y que siempre tenemos a mano. Es un análisis sobre las derechas y las nuevas creencias, porque el análisis parte de la base de que la derecha es cool, naif, revanchista y represiva, y que parecería ser que estas cosas no van juntas, que van por separado, sí. Y no obstante lo cual, esta derecha actual de la Argentina consigue serlo, cool, naif, revanchista y represiva. Y en una parte dice Ricardo Forster, de esta manera la fábrica de subjetividad propia del neoliberalismo va adaptando sus engranajes de acuerdo a lo que el mercado social y político vaya exigiendo. Claro que para que funcione la estrategia propagandística de la derecha macrista, para que los diseños al uso de Durán Barba alcancen sus objetivos, es decisiva la complicidad de los grandes medios de comunicación, verdaderas usinas productoras de subjetividad. Porque yo mientras leía esto, sin periodistas, dice Ricardo Forster, parafraseando, mira esto, al vienés Karl Kraus, el mal y la degradación de la vida social no serían transformados en imágenes y palabras que de a miles y miles bombardean la cotidianeidad pesadillesca de una ciudadanía en estado de pánico. Es muy interesante porque cuánta subjetividad, cuánto éxito tuvo en realidad Morales Solá con lo de ayer. Por eso el valor de la refutación es muy importante y es tan valioso lo que hizo Graciana Peñafort, sí. Porque estas cosas suelen pasar inadvertidas para los que tendrían que estar muy atentos a refutarlo. Yo creo que no fue tan exitosa la nota de Morales Solá, pero cuánta subjetividad había creado en el ánimo de la derecha argentina con su nota. ¿Cuántos dijeron, sí, mirá cómo usan la nota? ¿Cuántos tragaron el sapo o la información falsa de que efectivamente había un uso de parte de la expresidenta de la muerte de Timerman?
¿Cuánto creyeron de la nota? Posiblemente todo. Y esto es creación de subjetividad. Esto es lo que después se convierte en un impulso moral para que la gente diga cualquier disparate en política. Dice Foster, a la derecha no le interesa la cuestión moral ni la defensa de las venerables tradiciones. Lo que le importa aquí y ahora es captar adecuadamente los reflejos espontáneos de toda la gente y hacerse cargo de sus secretos más íntimos, apropiarse de sus prejuicios y de sus exigencias, no siempre expresadas, pero intactas en sus deseos. Si no entendemos este giro histórico, no podremos descifrar de qué se trata. Cuando leí la nota me dio mucho enojo, primero por lo que dice la nota y después por la intencionalidad, porque lo que dice la nota no es cierto, pero además la utilización de la muerte de Néstor para agredir o denostar a Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien Timerman quiso y defendió, tal vez me tocaba a mí decirlo porque no había nadie más que lo dijera, porque la última etapa de Héctor Timerman ya no podía hablar por teléfono, le costaba mucho, llegó un momento en que ya no pudo hablar, ya no podía recibir visitas. Y yo siempre recuerdo las llamadas de Cristina Fernández interesándose por su salud, por su estado de ánimo. Me pareció muy cruel, pero además me pareció muy cruel el dejar o tratar de bajar el precio de lo que dijo la familia, que conoce la situación perfectamente respecto a cómo esta persecución judicial empeoró las condiciones de vida de Héctor Timerman. Graciana Peñafort, sobre la parte cruel de la nota, porque hay crueldad, ¿eh? Sí. Y cuando vos te permitís esa crueldad, es porque estás tan seguro, tan fuerte, tan superior, que esto es lo que ha desarrollado también la derecha, completando la nota magnífica de Ricardo Forster, podría decirse un sentido de superioridad. Quizá no lo menciono porque lo ha tenido siempre, superioridad intelectual, que exactamente es al revés. Porque nada más fácil que analizar los criterios de lo que llamamos la derecha, sus consignas, el facilismo que recorre la escasísima profundidad de todos sus puntos de vista. Repasé de adelante para atrás, de atrás para adelante, las 32 páginas de La Nación, ni una línea sobre Graciana Peñafort. Mirá que daba como para establecer, aunque sea el debate, y pegarle hasta destrozarla si tenían ganas. Pero de esta manera laburan. Es mucho más fuerte a veces su silencio que lo que gritan en tapa. Estoy leyendo, me alcanza, Adrián Stoppelman, 2 tuits de Pablo Dugan, que es el autor del libro sobre la muerte de Nisman, claramente afiliado a la idea y a la comprobación, porque a una investigación. A una investigación estupenda, que me parece que ha sido como el final, ha sido como el hachazo a tanta mentira que se ha dicho sobre el tema. Es muy difícil animarte ya, después de 3 años, de todo lo que han dicho algunos, lo que hemos dicho algunos, y con este libro, finalmente, el 31 de diciembre, no sé por qué me lo das ahora, porque bueno, porque tiene que ver con el tema Timerman y... Entonces los leo. Es increíble cómo se instaló la mentira de que el memorándum fue firmado para favorecer a los iraníes. ¿Ves? Esa es la creación de subjetividad. Exacto. Lo que dice Forster, esa es la creación de subjetividad a la que apela Morales Solá. Ellos la crean, la subjetividad, te la meten en la cabeza. Entran con todo en la cabeza de la gente, de sus lectores, ya que por otra parte es un caldo muy fértil, porque están de ese lado de la vida. Voy de nuevo. Es increíble cómo se instaló la mentira de que el memorándum fue firmado para favorecer a los iraníes. Eso es falso, una mentira total. Se firmó para que la causa AMIA avance. Se inventó esa mentira para atacar a CFK. Con esto hemos convivido durante tanto tiempo, está muy bien lo que dice aquí el colega sobre lo que ha sido la historia del memorándum y cómo fue utilizada. Mencionamos el memorándum ahora porque es con lo que tuvo que cargar hasta el último día, hasta el último suspiro, Héctor Timerman. Uno más de los tuits de Dugan. La oposición al memorándum provino de sectores que temían que si la causa AMIA avanzaba, podía caerse la acusación contra Irán. Son los que no buscan justicia, sino acusar a Irán por cuestiones geopolíticas, sectores bancados por la derecha de Israel y Estados Unidos. 2 verdades absolutas, en el mismo sentido, en la misma dirección, en la que habla muchas veces Sergio Burstein, dirigente de familiares y amigos de las víctimas de la AMIA,
hablando, en este caso, sobre la muerte de Timerman, el rol de la DAIA y los medios. 3 datos que hay que recordar. Un manojo de exfuncionarios del kirchnerismo son juzgados por encubrimiento y por traición a la patria. Son más de uno los diputados y senadores que votaron el memorándum con Irán y sin embargo no son juzgados. Dato 2. Irán nunca aceptó el memorándum, nunca lo firmó, nunca se puso en funcionamiento, nunca entró en práctica. Y el tema 3, ayer lo tiraba Graciana también en el programa del Gato. En su momento la DAIA, y te acordás que nosotros hemos recordado un audio de Schlosser, quien era el presidente de la DAIA en ese momento, cuando él sale de Casa de Gobierno, le muestran el memorándum y dice, nos parece interesante, vamos a ver que lo seguimos estudiando, pero en principio es muy interesante. Por la tarde, reunión con la Embajada de Israel, y a la salida, esto es inadmisible. Fue la orden de la Embajada israelí la que bajó el interés de la DAIA y la AMIA por el memorándum. Sumo un punto cuarto a lo que decía Gustavo, Ronald Noble. Claro. Interpol, dice, llámenme a declarar. A mí jamás nadie me pidió ninguna alerta roja que baje. Buen día, Stoppel. Buen día, ¿cómo les va? Ahí está el cuarto punto, Ronald Noble, jefe de la Interpol, pero además un jefe de la Interpol intachable, porque podría haber un jefe de la Interpol, todos sabemos que puede estar manchado por alguna causa. Si hay alguien que es intachable en la historia de Interpol, es Ronald Noble, es el primer negro que llega a la jefatura de Interpol. No es cualquier persona la que está hablando. Y además, ¿él por qué podría afiliarse a esta discusión si no fuera que está abochornado del ultraje a la verdad que se ha promovido desde la Argentina? ¿Qué otra cosa podría moverlo? No debe ser un votante del kirchnerismo en este caso, no debe ser un hombre comprable, no es que fueron y le pusieron una valija de dinero, es decir, todo esto es inimaginable. Entonces, ¿por qué Robert Noble participa, te diría, hasta activamente de este tema? Porque toda vez que fue requerido, y alguna vez motu proprio, el hombre salió a hablar de lo que pasa en la Argentina, por el bochorno que le provoca esta feroz mentira. Porque si a vos que sos directamente una referencia de este tema, que sabés que te sentaste un día con el gobierno argentino y que te dijeron, ojo que lo de las alertas, no, quédese tranquilo, dijo Robert Noble, pero ¿estás seguro que lo de las alertas rojas? Sí, yo le digo que sí. Es decir, esto no cambia nada, no cambia nada. Es decir, vos tuviste este diálogo y un día lees, qué sé yo, por citarlo a Morales Solá, lees en La Nación, lees en el Clarín, y esto recorre el mundo porque lo repite cada uno de los diabólicos medios de América Latina, como por ejemplo O Globo, y empieza a crecer y un día llega al New York Times, y vos lees en el New York Times de los Estados Unidos, sos Robert Noble, estás en tu casa y te encontrás una nota de Argentina, como tuviste algo que ver con la Argentina, especialmente te interesás, empezás a leer y dice que lo que se denuncia es que el gobierno argentino habría pedido que se levanten las alertas rojas. Entonces vos te tirás el café encima, ensuciás el New York Times con el café, en el apuro que te da por el deseo de tomar un teléfono y llamar y decirle a alguien, no, esto es mentira, esto no es así. Y a partir de ese momento y desde esa indignación es que Robert Noble se para frente a esto. Ahora, ¿por qué tiene mucho menos poder Robert Noble, con todo el valor que tiene su testimonio, que lo que digan los medios absurdos que se tienen en la Argentina? ¿Por qué la creación? Bueno, porque el dominio, la concentración mediática es absoluta y es feroz. Cuando Dugan dice, es increíble cómo se instaló la mentira de que el memorándum fue firmado para favorecer a los iraníes. Es que es mentira como lo consiguieron, es una locura como lo han conseguido. A mí me abochorna a veces cuando tengo que discutir y explicarle a alguien, no, mire, eso no se hizo así. Eso era porque algo había que hacer, no se había hecho nada durante 20 años, nada, pero nada, ¿verdad? No. Y entonces vos decís, mirá, hay una chance que es que los tipos sean interrogados en Irán, por ejemplo, por los jueces de acá. Porque vos en el semblanteo algo podés conseguir, en la repregunta siempre algo puede quedar. Y que esto sirviese por lo menos para que moralmente vos pudieras tener un definitivo juicio sobre la participación iraní, y no la sensación de que escondieron la probable participación que pudieron haber tenido, según Menem, dicen que escondió
los sirios, la pista siria, para endilgársela a Irán, porque Irán es enemigo de Estados Unidos, enemigo de Israel, y lo que sirve es la pelea con Irán. Yo también quisiera convencerme de algo, y no que me convenzan de lo que a lo mejor no es así, porque hay un lío muy grande en el mundo, del que la Argentina participa a través de la cúpula vergonzosa de la DAIA y de la AMIA en este tema, alineados con lo que la embajada de Israel dice. Allá Israel con su embajada hace su juego, pero ¿por qué adentro vos tenés que haber ayudado tanto a crear esta subjetividad de que efectivamente el memorándum con Irán se hizo para favorecer a Irán y no para avanzar un poco en la lucha por la verdad? La embajada de Israel y la DAIA, en ese momento, cuando le dicen no al memorándum y de alguna u otra forma establecen un puente entre Cristina Fernández de Kirchner y lo peor del terrorismo internacional, respondía a un perfume de época que estalló por el aire 3 o 4 meses después, cuando Obama firmó el acuerdo nuclear con Irán. O sea, si se hubiera adelantado la firma de Obama del acuerdo nuclear con Irán, jamás hubieran dicho lo que dijeron del memorándum, pero en ese momento era perfume de época. Yo sigo preguntándome por qué terminamos, ahora que uno hace un análisis, creyéndole la diatriba de los medios de comunicación, no creyéndola, pero discutiendo sobre eso. Fijación plena de agencia. Lo que se discute es el memorándum con Irán, y no se discute el mamarracho que implica haberlo discutido. Muy bien. En función de lo que un testigo de primerísima línea y de absoluta credibilidad, por 1000 razones que uno puede exponer, no se le crea a Robert Noble, en la medida en que se cree que sí, que efectivamente el memorándum era un tema. Y el memorándum también surge por algo que sí hizo el gobierno anterior, por Nisman. Le dio todo el gobierno a Nisman. Todo, la plata que nadie tuvo para investigar, y Nisman no llegó a ningún lado. Esta es una parte de la crueldad que mencionás oportunamente, porque nunca se tiene en cuenta que además todo lo que hizo el gobierno anterior para esclarecer el tema de la AMIA es formidable como Estado. Le dieron a Nisman todo y no podían discutir con él, porque vos pones un juez, que además es un poco alguien que te aparece, te dice todo el mundo, toda la fuente, mirá, es el que puede resolver el asunto, o Nisman se supo posicionar. Después que lo tenés ahí, lo pones a trabajar, todo lo que pedía se lo daban, todo lo que pedía se lo daban, no se metían para nada con él, lo cual era correcto. Es decir, el procedimiento es tan irreprochable desde el punto de vista de la ética de un gobierno, que a mí, bueno, empiezo a hablar de estos asuntos y me golpea mucho la impotencia que te genera la tarea de los medios para crear esta subjetividad. Volviendo a lo que decía Morales Solá, ¿cuántos van a repetir lo que él ha dicho sobre Timerman y Cristina Fernández de Kirchner y cómo murió Timerman y cómo lo abandonaron, etcétera, por encima de la verdad que es completamente distinta a la que dijo Morales Solá? Y hablar del memorándum no deja de ser otra forma de seguir encubriendo el encubrimiento. Ese que es el dato central de la política del gobierno macrista, haber retirado al Estado, haber retirado a sus abogados como querellantes y dejar que el juicio muera de muerte natural para seguir ocultando lo que hay que saber. En el libro Demanda contra Demanda, por la demanda que me hizo Mañeto y la respuesta, que si tan solo leyeran eso ya sería fantástico, de Barcesat, Boico y Jaume, en un libro que por suerte además ha arrancado muy bien, me cuenta la gente de Coligüe que están asombrados de la repercusión que ha tenido en el mundo de los libros. Por supuesto, no es como un diario en el kiosco, no es que va uno atrás del otro a comprarlo, pero ha tenido una gran aceptación. Y es valioso el libro en cuanto a esa discusión. Lo puedo decir porque yo tengo una participación más bien modesta en el libro. Pero en este libro nosotros tomamos a Luigi Ferraioli, que es una personalidad interesantísima del mundo del derecho, pero sobre todo del periodismo. Y dice, a propósito de los medios, Morales Solá, de haber creado esta subjetividad con el memorándum, etcétera, los derechos, libertad de información y derecho a la información, esos derechos, libertad de información y derecho a la información, pueden ser simultáneamente
suprimidos o limitados de dos maneras. Uno es con la represión, es decir, con la prohibición de manifestar opiniones y de proporcionar información, una dictadura. O bien con la apropiación de los medios de información. Es decir, que la libertad de información y el derecho a la información terminan también, esto está claro, pero es bueno que lo diga alguien que es mucho más importante que nosotros, termina cuando vos te apropiás de los medios de información. Y esta gente consiguió eso. Y este es el gran triunfo también del neoliberalismo. Lo que le rescatábamos de la parte que leímos de la nota de Ricardo Forster, dice Ferraioli, el primero es el método de los regímenes abiertamente autoritarios, las dictaduras. El segundo, o sea, quedarte con todos los medios, la apropiación de los medios. El segundo es el que actualmente sufrimos de la concentración económica y del control político de los medios y que obviamente está en condiciones de servirse también del primero, reprimiendo. Es decir, después puede dar el siguiente paso. A mí me pareció genial esto. Lo primero para vos, tapar bocas, opiniones, la represión, palo y a la bolsa. Pero lo segundo es quedarte con toda la opinión. Entonces del otro lado no va a haber una opinión que te moleste. Aquella opinión que molestó y que te hizo reprimir, ya no está porque la tenés vos la opinión. La manejás vos la opinión. 95% o más de la opinión en la Argentina la manejo yo, la maneja papá. Entonces, no hay más. Pero, si ese 5% de opinión me llega a molestar, yo lo voy a reprimir. ¿Cómo lo voy a reprimir? Y bueno, persiguiendo periodistas, por ejemplo. En este caso, lamento mencionarme, pero en este caso, ¿cómo lo voy a reprimir? Con juicios, sacándole plata, hostigándolo, persiguiéndolo, allanándolo, trabajando con todos los elementos que tengo en la justicia. Esa es la parte de represión. Quiero decir, primero la represión, lo más fácil, militares, gobiernos autoritarios. Pero lo segundo, y mucho más cómodo de hacer y mucho más delicado, quedarte con todos los medios. Te quedaste absolutamente con todos los medios. Pero dentro de esto de quedarte con todos los medios, también viaja la represión si fuera necesario. No te olvides que hoy hay una tercera vía, que son las redes. No las dejes de costado. Porque en la Argentina en este momento estamos viviendo persecución en las redes. ¿Cuántos casos tenemos ya de gente que por publicar algo fue presa? Sí. Por publicar algo que otra gente dijo antes. Gente que fue presa por publicar algo en las redes. Ahí tenés la represión en los nuevos medios, en el nuevo formato, porque los medios hoy no son solamente el diario y la tele. Cristina terminó con calumnias e injurias. Eso implicaba dejar mucho más abiertas las fronteras de la libertad de prensa para que cualquier periodista pudiera juzgar, como sea, a un gobernante. En los 90, para que veas que el manual de estilo es bastante viejo, el menemismo terminó de la mano de calumnias e injurias, por ejemplo con la revista Humor, que la llevó a la quiebra a través de una sistematización de juicios. Una semana te decían juicio Cavallo, otra semana te decían juicio Corach, otra semana Coban, otra semana Menem, y así fueron terminando acorralando a una revista Humor que había sido un puntal de la batalla contra el menemismo, después de haber sido un puntal de la batalla contra la dictadura, y Cassioli terminó haciendo laburitos para terceros para poder pagar los juicios. Y lo terminaron pagando sus hijos porque lo agarró su muerte y él no terminó a completarlo. Así también se acogota la libertad de prensa. Y lo que hay que hacer ante eso es luchar. Lo que dice en el final de la nota el doctor Zaffaroni, si no hubiese avances y retrocesos en la lucha, no se trataría de una lucha. Eso está muy bien. Cuando alguna gente le dice a un periodista, ¿cómo hace para entrar en medio de tanta pelea? Es que hay que bancárselo. Sí. Hay que bancárselo porque si no, no sería lucha. Para que sea lucha tiene que haber riesgo. Y si hay riesgo alguna vez, esos riesgos te tocan y te contaminan. Lo que tenés que hacer después es pelear contra eso, en todo momento. Pero no se puede aspirar, como Graciana. No tienen con qué darle, es demasiado joven, no tienen nada contra ella, deben estar desesperados, porque de qué manera la podrían decir, llamar K, una cosa por el estilo, que eso en sí mismo logran que funcione como un estigma en los medios de comunicación. Pero no tienen nada para decir, no tienen con qué darle. ¿Sabes? Lo debe tener loco, porque hay tanta autoridad, por eso es muy bueno que ella haya podido responder, porque no está contaminada de ninguna otra discusión.
Y a mí me parece que fue tan aliviador, que hizo tanto bien esa aparición a través de los tuits, replicados después por mucha gente, todo el mundo hacía replicar los tuits. No sé qué alcance habrán tenido, esto uno no lo puede determinar, pero me parece que fue una buena refutación. Algo que siempre ha faltado frente a los medios de comunicación. Hay que refutarlos. La gente habla de política, los políticos lo hacen pensando en los políticos. El punto de partida son los medios de comunicación. Lo de Morales Solá de ayer contra Timerman es tan profundamente político que no hay un discurso de la derecha, un tipo que se plante en un escenario en Plaza de Mayo y le empieza a hablar a la gente, no hay nadie que pueda establecer un discurso de mayor potencia como el que estableció Morales Solá. Y a eso vos le tenés que presentar tu refutación, tu indignación. Y es lo que hizo en nombre de tanta gente, y por eso ocupó este tramo del programa, este comienzo ya de 43 minutos, no puedo creer, miré el reloj que no lo puedo creer, Graciana Peñafort.